La leyenda del Sennin de Gaia. Fase 1, la ciudad que nunca duerme. Arco 1, entra en el Sennin. Capítulo 3, secretos de Shinobi. Naruto se despertó muy temprano a la mañana siguiente. Si bien todavía no podía estar seguro del tiempo gracias a que el cielo no era visible, gracias a su reloj interno, sabía que se había despertado al menos 4 horas antes de lo habitual. Incluso antes del comienzo de la cuarta gran guerra de Shinobi, el rubio había sido muy bueno para determinar el tiempo sin la necesidad de un reloj. Lenta y silenciosamente, usando el sigilo que solo un shinobi de su nivel podía alcanzar, Naruto se vistió con la ropa que se había propuesto la noche anterior. Cuando terminó de vestirse, Naruto salió de su habitación, cerrando la puerta sin un sonido, ni siquiera un clic que normalmente significaba el bloqueo del mecanismo. Se abrió paso a través del pasillo, sus pies ligeros y silenciosos cuando se encontró con la habitación de Aerith. Se detuvo, mirando la puerta por un segundo antes de colocar cuidadosamente la oreja izquierda contra el marco de la puerta. Naruto luego canalizó a Chakra en su oído, permitiendo que se combinara en la puerta y actuara como un micrófono personal para él para que pudiera escuchar en la habitación más allá. No fue tan efectivo como le hubiera gustado, la acústica de la puerta era terrible debido al material de madera, pero podía escuchar lo suficientemente bien como para recoger los ruidos suaves y lindos de respiración que Aerith hizo cuando estaba dormida. Retirando su oído, Naruto soltó un suspiro completamente inaudible. Tenía grandes planes hoy y, por mucho que lo doliera, no podía dejar que Aerith fuera con él, o incluso saber lo que estaba haciendo. La posibilidad de peligro era demasiado extrema para su gusto, y ese peligro habría aumentado exponencialmente si ella viniera con él. Teniendo cuidado de no hacer ruido, Naruto descendió los escalones y entró en la sala de estar. La sala de estar estaba vacía, con nada de un alma para ser visto en la habitación oscura. Sus brillantes ojos azules escanearon el espacio interior a su alrededor, señalando que la puerta de la habitación de Elmira estaba cerrada, y las luces detrás de él estaban apagadas. No necesitaría preocuparse de que estuviera despierta, sabiendo que Elmira no era traviesa y astuta como su hija. Naruto cruzó la habitación y se acercó a la puerta, desbloqueándola y saliendo. Tan pronto como salió de la casa, Naruto comenzó en un ligero trote. Se mudó del área apartada que vivían Aerith y Elmira, y se topó con la parte menos hospitalaria del sector 5 barrios marginales. La mayoría de las personas todavía estaban durmiendo, con el tan temprano en la mañana, con solo unos pocos vagabundos sentados contra pilas de basura o en callejones, el aroma del alcohol flota por su aliento. Naruto estaba agradecido de que la mayoría de todos estuvieran dormidos, ya que significaba que no necesitaría detenerse y charlar con ninguna de las personas que había conocido durante su tiempo aquí. Tenía poco tiempo como era. Llegó a la puerta que condujo al mercado. Naruto se dirigió hacia el artilugio que abrió la puerta, presionando el botón y observando cómo los engranajes a ambos lados del gran conjunto de metal de doble puertas giraban y giraban con un gruñido crujiente. Tuvo que hacer una mueca ya que el sonido era bastante cargado, especialmente para su audiencia demasiado estimulada. El rubio solo podía esperar que no hubiera despertado a nadie, ya que él pasó por la puerta. El mercado era básicamente exactamente lo que su nombre decía que era. Era un centro comercial ocupado y bullicioso dentro de los barrios bajos, fácilmente el lugar más ocupado que Naruto había visto desde su llegada a Gaia. Si bien todavía tenía el mismo aspecto sucio, con edificios hechos de bungalows de metal oxidados, o incluso cabañas de madera podridas, todavía tenía la misma sensación llena y entusiasta de que lugares como Otofugengai tenían en las naciones elementales. Había cientos de edificios, puestos y vendedores que recubrían las calles cubiertas de tierra, e incluso a esta hora ocupada se podía ver a cientos de personas caminando y charlando mientras compraban en las tiendas, manipulados por precios y pagaban bienes. Parecía que incluso con Shinra dando a la riqueza sobre las cabezas de la gente, la vida en los barrios bajos continuó sin cesar. En realidad fue bastante impresionante, cuán duraderas y adaptativas eran estas personas. Naruto caminó a través de la multitud, su marcha tranquila y sus pasos seguros. Se tejió a través de la multitud de personas con la facilidad de alguien que estaba acostumbrado a esquivar a kunai que fueron arrojados con velocidades en relación con la de una bala. Finalmente, llegó a su destino. Las escaleras de piedra de adoquines que conducen al tren, una locomotora de color oxidad con el símbolo Shinra que se muestra con orgullo en su lado. Se podían escuchar a los motores, un timón bajo que retumbó y bromeó ligeramente como si se fuera a la altura. Al lado del tren había un guardia de seguridad de Shinra,
fácilmente identificable por su capa roja y la gorra marrón que llevaba puesto. Así como el rifle semiautomático que había colgado sobre su hombro izquierdo. «Pasaporte», exigió tan pronto como Naruto se acercó a él, su mano libre ya fue retenida al rubio en un gesto que se entendió fácilmente. Naruto, que ya estaba en un enje que había realizado mientras estaba en medio de las calles llenas de gente, fue sorprendente para él que nadie hubiera prestado atención, alcanzó su bolsillo trasero y sacó el pasaporte del hombre al que estaba detenido. Había sido muy fácil recogerlo al tipo cuando pasó. Habiendo crecido en las calles de Konoha, que aunque no había tan mal como los barrios bajos, todavía había sido una existencia difícil, Naruto había aprendido a robar a las personas sin que ellos lo supieran muy fácilmente. El hecho de que la gente aquí no fuera ninja lo hizo aún más. Le entregó el pasaporte al guardia, esperando mientras el hombre pasaba un escaneo sobre la pequeña tira en la parte posterior de la tarjeta. Hubo un pin suave del dispositivo, alegando que el pasaporte era válido, y el hombre se lo devolvió. «Sube a bordo, el tren se irá en 15 minutos». Naruto asintió, pero no dijo nada mientras caminaba. Pasó al guardia. El interior del compartimento era bastante simple y bastante estéril. Los bancos que estaban alineados a cada lado del tren estaban manchados de óxido y edad, las manijas y las barandillas estaban en condiciones similares, con manchas naranjas, amarillas y rojas que le daban saber que este automóvil no había sido limpiado en años, incluso décadas. Naruto había estado en varios trenes cuando había estado en las Naciones Elementales, después de que Dotou había sido expulsado, no Kuni había comenzado a usar los ferrocarriles que el hombre había creado para uso civil. Si bien no se sorprendió al descubrir que estos trenes no eran tan lujosos como los que había disfrutado cada vez que se detenía para visitar a Koyuki, todavía estaba sorprendido de cuán desglosado y oxidado se veía el tren. Solo había unas pocas personas adentro, un hombre de negocios que parecía que estaba a punto de desmayarse del agotamiento, una pareja adolescente que parecía pertenecer a una banda de punk y un vagabundo que se había establecido en uno de los asientos. Al entrar después de que sus ojos terminaron de escanear la habitación, Naruto se sentó de todos los demás. Apoyó su pie izquierdo sobre su rodilla derecha, sus brazos cruzaban sobre su pecho mientras su cuerpo tomaba una posición relajada, los ojos cerrados como para tomar una siesta. Sin embargo, incluso con la apariencia de estar completamente relajado y a gusto, el cuerpo de Naruto estaba cargado como un resorte. Sus músculos estaban enrollados como una serpiente que estaba esperando para golpear contra su presa, o a cualquiera que pudiera cerrar. Si bien puede estar actuando paranoico, ya que no había nadie en este mundo que pudiera ver a través de su enje, no quería arriesgarse a ser tomado por sorpresa. El tren saldrá en breve. Todos los pasajeros que aún no han encontrado un asiento, por favor hágalo. El anuncio llegó sobre los altavoces, haciendo que Naruto abriera los ojos y mirara el más cercano a él por un segundo, antes de cerrarlos nuevamente y una vez más relajándose. Muy pronto el tren comenzó a moverse, y Naruto cayó en un estado silencioso de meditación, preparándose para la tarea que se avecina. LGNS. La sede de Shinra era la vista más dominante en el horizonte de Midgar, y fácilmente el edificio más grande que Naruto había visto. La sede de Shinra consistió en no menos de 70 pisos con todos los pisos superiores a 59 que requieren un espacio libre especial en forma de tarjetas clave. En general, solo los empleados de Shinra estaban permitidos en el ascensor a pisos más altos que el nivel de entrada y la sala de exhibición. Mirando la estructura grande e imponente, Naruto sabía que no sería fácil escabullirse en las áreas más seguras. Suspirando, se levantó de donde había sido agachado detrás de un callejón. El rubio había cambiado su atuendo de la ropa habitual que las personas que se encuentran en los barrios bajos se podían ver constantemente. Ahora llevaba un atuendo ninja negro que Shima lo había ayudado a hacer durante la guerra. Pantalones negros resistentes que estaban apretados en la mitad superior de su cintura y salieron al final antes de moverse hacia un par de sandalias ninja cercanas. Tenía una camisa de manga larga que se ajustaba a su torso como una segunda piel y permitía un rango de movimiento completo sin resistencia. En la parte superior de su cabeza había una máscara de cara completa que cubría todo menos sus ojos, e incluso ahora estaban cubiertos con un par de gafas de sol. En sus manos había guantes de dedos completos. También tenía protectores de antebrazo y tobillo que fueron rociados en un color negro mate. Naruto había sellado esta ropa en un sello en su pierna izquierda en caso de que necesitara usarla durante la guerra.
Estaba agradecido cuando descubrió que aún podía usar sus focas mientras tuviera su materia de chakra neutral equipada, de lo contrario no habría podido revelar estas ropas y se habría visto obligado a encontrar a alguien que pudiera hacerla. Comillas en G, murmuró el rubio. Su piel se onduló, haciendo que su cuerpo se viera similar al de un pez de gelatina cuando se atroñó. Comenzando desde la parte superior de su cabeza y haciendo que llegue el camino donde la onda se extendiera, su cuerpo comenzó a cambiar. Su cabello, piel y color de los ojos cambiaron, su estructura de cuerpo se volvió diferente, más cálida, y su ropa se cambió a algo más moderno. Cuando el proceso fue completo, Naruto parecía un hombre de mediana edad con cabello castaño gris, ojos marrones, piel pálida y un traje de negocios gris oscuro. Al entrar por la puerta principal, Naruto echó un vistazo rápido. A cada lado de la habitación había un juego de grandes escaleras en un color azul llamativo y un color dorado. Justo enfrente de él había un directorio, y un poco más allá ese fue el vestíbulo, que contenía la recepción. En general, el lugar gritó riqueza, incluso si la decoración era terrible. Mirando el directorio por un segundo, Naruto memorizó el diseño general de los edificios. Para llegar a los pisos superiores, Naruto necesitaría viajar al segundo piso, que contenía un ascensor hasta el piso de 50 años. Planifique en su lugar. Naruto rastreó las escaleras. Sus ojos escanearon la habitación mientras se movía hacia el ascensor, tomando a las personas a su alrededor y decidiendo su nivel de amenaza. La mayoría de ellos eran no amenazas, civiles a juzgar por sus trajes de negocios. Hubo algunos soldados, que reconoció como tales por su armadura azul, los hombros, los extraños cascos con las 3 luces rojas en forma de triángulo en la parte superior y las ametralladoras colgadas alrededor de sus hombros. Sin embargo, solo eran infantería estándar, mientras que Naruto no estaba seguro de cómo se veía la gente en el soldado, la forma en que los hombres uniformados caminaron y se llevaron a él le contó su inexperiencia. Si lo peor llegue a peor, no sería difícil para él sacarlos y vencer un retiro apresurado. Cuando entró en el ascensor, presionó el botón para el piso de los 50 años. Las puertas se cerraron con un suave ding, y Naruto sintió la pequeña fuerza gravitacional del pequeño compartimento sobre él cuando comenzó a avanzar. Cerrando los ojos, Naruto comenzó a frenar su respiración. La siguiente fase de su plan para infiltrarse en la sede de Shinra sería mucho más difícil. Logns. El soldado de Shinra cuyo trabajo era mantener guardia en la entrada del ascensor al piso 59 suspiró. Cuando se unió por primera vez a Shinra, había sido con la noción de que obtendría algo de emoción en su vida, explorando diferentes regiones del mundo, luchando contra grandes batallas para proteger a los inocentes. El tipo de vida que vivió el héroe. Eso había sido tallado por el inodoro cuando le dijeron cuál sería su verdadero trabajo. Proteger a Shinra HQ de intrusos. Comillas, no es que nadie fuera lo suficientemente estúpido como para entrar en este lugar, pensó el guardia con un resoplido burlón. La sede de Shinra fue el edificio más fortificado del mundo entero. No solo había guardias que protegían el lugar, sino que Shinra tenía un sistema de seguridad de alta tecnología y muy poderoso que hacía que fuera casi imposible entrar. Luego estaban los monstruos. El guardia se estremeció. El Doctor Ojo, el principal científico y loco de Shinra, había creado todo tipo de bestias para proteger este lugar. Desde grandes cyborgs y robots hasta monstruos de aspecto extraño del tipo que esperaría encontrar en una película de terror. Incluso si alguien intentara entrar aquí, las creaciones locas de los médicos locos lo destrozarían. Timbre. El guardia miró a la puerta del ascensor mientras se abrió. Frunció el ceño cuando vio que el interior estaba completamente vacío. Los ascensores en Shinra no se movieron allí a menos que alguien empujara los botones dentro, y no se abrirían en un piso cuando nadie lo había llamado. Se acercó al ascensor, manteniendo un apretón de su arma. Miró adentro durante varios momentos y frunció el ceño, tratando de descubrir qué había causado que el ascensor se abriera en este piso. Una suave brisa lo hizo dar la vuelta. Nada. Suspirando, el guardia pensó que había un problema de mantenimiento y determinó que lo presentaría cuando saliera de su turno. Regresó a su puesto como si no hubiera pasado nada. Trabajar para Shinra realmente fue un trabajo aburrido e ingrato. Logns. Había un ligero brillo en el aire cuando Naruto apareció dentro del ascensor justo cuando las puertas se cerraron nuevamente. Apareció una leve sonrisa en su rostro ante lo fácil que era usar el Meisai Gakure Shinjutsu. Este jutsu en particular fue una técnica de escape ninja que permitió al usuario controlar cómo se reflejaba la luz alrededor de su cuerpo con inflexiones de chakra. La técnica siempre había sido difícil para Naruto,
principalmente porque requería recalibraciones constantes y la liberación de cantidades muy minuciosas de chakra en el aire para mantener constantemente su forma invisible. Esencialmente, era una técnica que requería un muy buen control, el tipo que esperaría encontrar en un usuario de Genjutsu. Eran momentos como estos, apreciaba lo fácil que la materia hizo sus técnicas. Ya no tenía que preocuparse por controlar su chakra, acaba de seleccionar la técnica que quería hacer y funcionó automáticamente a costa de usar un poco más de chakra. La técnica también borró el aroma y la sombra del usuario, y se usaba en cualquier terreno, por lo que es ideal no solo para maniobras encubiertas sino también de huelgas ofensivas. Percibir la posición del usuario solo era posible para ninja que eran lo suficientemente astutos como para observar variaciones minuciosas dentro de su entorno circundante, como distorsiones de corrientes de aire en la vecindad inmediata o distintivos sonidos, es decir, pasos, etc. Afortunadamente para él no había nadie tan lejos que había encontrado quien podía detectarlo en este mundo. Estaba seguro de que había algunos, como tal vez estos miembros de soldados de primera clase a los que Aerith había eludido. Pero los gruñidos regulares como el hombre del que acababa de filtrar nunca podrían notarlo. Miró la tarjeta de llave que había robado al guardia. Con suerte, el hombre asumiría que lo había dejado caer en alguna parte. No es como si alguien pudiera haberlo robado, ya que el guardia probablemente había pasado la mayor parte de su tiempo en el piso de 50 años solo. Era una tarjeta de aspecto muy básico, de aproximadamente 1 centímetro de espesor con una franja negra que iba a través de la parte superior en su mayor parte en la parte posterior, también había un pequeño número de serie en la esquina inferior izquierda. La parte delantera de la tarjeta era azul, con el símbolo Shinra para Shinra Electric Power Company a la izquierda y una imagen del hombre que había golpeado la tarjeta en la parte superior derecha de la tarjeta. Según lo que había aprendido de Aerith, quien tenía algunos conocimientos básicos sobre Shinra gracias a que se había considerado su cautivo cuando era más joven, todo lo que tenía que hacer era deslizar esta tarjeta a través de la ranura en el ascensor o la puerta para acceder a ellos. Riéndose, Naruto deslizó la tarjeta de llave a través de la ranura en el lado izquierdo y presionó el botón para el 60 piso. El piso comenzó a moverse de nuevo. El viaje al piso que Naruto quería ir era mucho más corto, solo a 2 pisos sobre el que acababa de venir. En unos pocos segundos hubo una campana y la puerta se abrió. Naruto entró en una habitación que parecía una sala de descanso de algún tipo. Las mesas estaban dispersas escasamente alrededor de la habitación, había varias plantas y trenzas ubicadas en bosques y un banco largo alineaba la ventana bastante grande que ocupaba más de la mitad del espacio de la pared. El rubio se acercó a una máquina expendedora y consiguió una bebida usando la tarjeta, antes de sentarse en una de las mesas en el anillo exterior de la habitación. De esta manera podría ver a todas las personas que iban y viniendo. Se mantuvo en una postura informal de sentado, uno apropiado de un hombre de negocios que trabaja para Shinra mientras examinaba a los demás alrededor de la habitación. La mayoría eran hombres de mediana edad con una disposición similar a su papel actual. Esos estaban sentados solos, algunos comiendo, algunos leyendo el periódico, pero ninguno hablando entre ellos. Había algunos soldados descansando en la habitación, pero no se asociaron con los demás. De hecho, la mayoría de las otras personas parecían estar asustadas a ellos. Naruto se preguntó si era porque estaban armados o si había otra razón. Sabía que no estaban en soldado, ya que carecían del resplandor de los ojos de cuento, por lo que no podría ser eso. Quizás la gente normal simplemente no podría lidiar con los grandes que llevan armas en este mundo. Sus ojos pronto encontraron su marca alrededor de 20 minutos después de sentarse. Una mujer atractiva que parecía tener 20 y tantos años. Su largo cabello rubio estaba preparado en una cola de caballo severa y tenía ojos azules brillantes, sin mencionar un busto bastante grande. Asumió que su buena apariencia era al menos la mitad, si no la razón por la que la habían contratado. Parecía una secretaria si Naruto la juzgara por su traje, una falda negra con una camisa con cuello blanco y una combinación de chaqueta negra. La mayoría de los secretarios trabajaban en el primer piso. La única razón por la que sabía de manera diferente era la reluciente tarjeta de llave unida a un circuito de cinturón en su cadera. De pie, Naruto entró en uno de los baños. Un solo puesto. Utilizando sus habilidades de transformación nuevamente para cambiar su apariencia. Esta vez era un hombre bastante atractivo de unos 20 años, con una cabeza de cabello negro desordenado, ojos verdes que perforaban el alma y un físico cortado.
Parecía uno de esos modelos masculinos que había visto en una revista que había atrapado a Elmira leyendo una vez, un acto que la había sonrojado y se ríe ante su vergüenza. Esa había sido una situación divertida. Curiosamente, la forma que tomó era más o menos su verdadera apariencia y simplemente cambió el color del cabello y los ojos, y su tono de piel. Normalmente no haría su apariencia tan similar, ya que si hiciera esto en un pueblo oculto, podrían descubrir quién era. Pero la gente de Gaia no tenía la capacidad de dar forma a Sif como podía, por lo que debería estar a salvo. Salió del pequeño puesto e hizo una línea B para la mujer. Mientras caminaba, se dio cuenta de su estado emocional a través de minuciosas observaciones de sus rasgos faciales y postura. Parecía molesta, y era una suposición bastante fácil para él hacer que su razón fuera su jefe, y probablemente sus compañeros de trabajo que la golpearon. Probablemente tampoco le gustó que fue contratada por su apariencia y no por su cerebro. Se tomó un momento para agradecer a Mei Terumi por enseñarle sobre la mujer. Durante la guerra, poco después de haber comenzado a salir con Sakura, que casualmente había pasado aproximadamente un mes antes de que Sasuke la matara, Mei había sido quien más o menos lo mantenía cuerdo. Ella había sido la que lo ayudó a superar su pérdida y concentrarse en su entrenamiento, incluso estaría dispuesto a admitir que era por ella que él era el hombre que era hoy. Sus palabras y aliento habían sido lo que necesitaba para esforzarse más en la guerra. Para fortalecerse. Y ella había sido la que se había encargado de enseñarle sobre las mujeres. Más específicamente sobre cómo complacer a una mujer durante las relaciones sexuales. El rubio siempre había asumido que su primera vez habría sido con Sakura. Algunas personas pensaron que se había acostado con Sion, ya que había acordado ayudarlo a crear una nueva sacerdotisa. Pero eso había implicado masturbarse en una taza, no sexo como todos asumieron. De hecho, aparte del infame Oroike de Naruto, no Jutsu y las pocas secciones que leyó sobre las novelas de su sensei, no había sabido realmente que estaba involucrado en el sexo. A pesar de esto, sabía que era el sexo, y sabía que era entre un hombre y una mujer que se amaban. Por lo tanto, era natural suponer que se haría con su primer enamoramiento. Había tomado un tiempo, mucho tiempo, antes de que él y Sakura comenzaran a salir. Y a pesar del hecho de que no tenía el más mínimo concepto de lo que era el sexo, iba a preguntarle a Sakura si ella había querido llevar su relación al siguiente nivel, por así decirlo. En un momento en que cualquiera de ellos podía morir debido a la guerra, no había querido vivir con ningún arrepentimiento. Por supuesto, tuvo que ser el día después de que decidió esto que Sakura terminó muriendo. El equipo con el que había estado había sido emboscado y Sakura había sido asesinado mientras intentaba sanar a Lee de una herida casi fatal. Ellos, junto con el resto de su escuadrón, habían sido asesinados sin piedad por el hombre en el que había pensado como un britco. Cuando Naruto había escuchado que había sido un alboroto contra las líneas enemigas. De hecho, durante ese tiempo, Naruto había matado a más hombres que a cualquier otra persona en una sola batalla. No podía recordar mucho de lo que sucedió, esa vez su visión había sido llena de rojo. Pero aún podía recordar su deseo de venganza, matar a los que le habían quitado a Sakura. Así que se había bañado en la sangre de sus enemigos, los clones Zetsu Madara habían creado un ejército aparentemente ilimitado de había sido diezmado. El ninja resucitado que había sido lo suficientemente tonto como para interponerse en su camino fue sacrificado, sus cuerpos literalmente destruidos a nivel molecular y, por lo tanto, incapaz de ser resucitado, un innumerable número de veces durante su deseo de saciar su sed de sangre y venganza. Y cuando se había pasado por encima de Naruto, se había gastado, un caparazón vacío del vibrante adolescente que había sido. Sus ilusiones arrancaron, su sueño de un mundo pacífico desapareció. Había llegado a entender algo ese día, la paz era una ilusión. ¿Cómo podría haber paz cuando la gente continuó matándose? ¿Cuando el odio por la pérdida de seres queridos continuó extendiéndose? ¿Podría haber realmente paz realmente cuando personas como Sasuke y Madara existieron en el mundo para infectar a otros con su odio? Habían sido esos pensamientos los que lo hicieron seriamente considerar darse por vencido. Tal vez Madara había tenido razón al pensar que la paz solo se podía ganar controlando a las personas cada pensamiento y acción. Había sido Mei quien lo volvió a encarrilar, le devolvió su vida y lo puso en orden. Él no la amaba, y Naruto sabía que ella nunca habría proclamado amarlo. Pero había venido a apreciar los tiempos que habían pasado en la cama juntos, y él sabía por la forma en que ella había comenzado a actuar a su alrededor que si las circunstancias hubieran sido diferentes, si no hubieran estado en una guerra, tal vez las cosas podrían haber salido entre ellos.
Si hubiera sobrevivido a la guerra, tal vez habrían tenido una vida juntos. Ignorando la tristeza que brotó en su pecho ante la idea de sus seres queridos muertos, Naruto se sentó junto a la joven. ¿Día difícil?, preguntó, su tono cambiando de sus matices normalmente juguetones a uno que era cálido y acogedor. Era algo que había aprendido a hacer en algún momento durante su vida, modulando su voz para causar diferentes reacciones emocionales en las personas. Le serviría bien aquí, estaba seguro. ¿Se podría decir eso de nuevo?, murmuró la mujer. Ella lo miró, su boca abierta para hablar de nuevo. Ella se detuvo, fue solo por unos segundos en los que lo miró de arriba a abajo. La luz sonroja en sus mejillas y la ligera dilatación de sus alumnos le hizo saber que le gustaba lo que veía. Luego comenzó a hablar de nuevo, es como si cada idiota aquí solo piense que porque soy un idiota solo porque tengo el cabello rubio, los ojos azules y los grandes senos. Bueno, ciertamente no lo hago, dijo Naruto con una sonrisa irónica. Por supuesto, si insultaba a alguien por ser un idiota basado en su aspecto, sería un poco hipócrita. ¿No te parece eso? La risa musical de las chicas era exactamente lo que estaba buscando. Supongo que eso es cierto, ¿no? La mujer le sonrió y Naruto sabía que sería fácil. ¿Comillas, te gustaría hablar de eso? Los idiotas, quiero decir, la mujer lo miró por un momento antes de sonreír. Ciertamente no podría doler. Y así, Naruto comenzó a escuchar su diatriba sobre la injusticia de su vida, de cómo la gente pensaba que era solo otra cara bonita en la multitud y cómo sus compañeros de trabajo y el alcalde les gustaba golpearla. Se aseguró de prestar atención a todas las cosas que dijo, agregando comentarios de simpatía y desprecio por los idiotas que pensaron que podían obtener una disposición rápida de ella cuando sea apropiado. Se aseguró de estar atento a sus necesidades, e incluso pagó el almuerzo que terminaron recibiendo. Se sintió un poco mal mientras la escuchaba, sabiendo que solo la estaba usando. No es que lo detendría, desde hace mucho tiempo que se había acostumbrado a hacer cosas detestables, y ni siquiera 2 semanas de relajación podrían cambiar cuán desensibilizada se había convertido en actos de matar, violar, tortura y seducción. Además, él era un shinobi, fue entrenado para este tipo de cosas. Logs. Naruto presionó al hermoso rubio, cuyo nombre había aprendido era Layla, contra la pared del pequeño puesto en el que estaban, su boca reclamando la suya en un beso hambriento. Ella no había tomado casi tanto tiempo como pensó que ella se relajaría, y aún menos tiempo para calentarla y molestarla. Es posible que se haya quejado de que los hombres querían usarla para su aspecto, pero era igualmente obvio que si alguno de los hombres que trabajan en Shinra eran hombres atractivos de unos 20 años y no hombres de mediana edad con grandes agallas, ella estaría sobre ellos. Las manos de Naruto se deslizaron alrededor de sus caderas, bajando hasta que se agarraron de su trasero. Él la levantó, haciendo que la mujer rubia aprieta sus piernas alrededor de su cintura, con los pies de los tacones cavando ligeramente en su espalda. Naruto dejó que sus manos se deslizaran debajo de la mujer, caminó por la falda, agarrando sus mejillas gemelas directamente. Aplicando un poco de chakra en un solo patrón de rotación en sus manos, Naruto comenzó a enviarles un mensaje, recibiendo un gemido largo y sensual de la mujer. OHH, por el planeta, eso se siente, también. Él la sintió mover de la entrepierna contra el creciente abultamiento en sus pantalones. Reciprocó su gesto, obteniendo gemidos aún más incoherentes. Podía sentir que sus jugos comenzaron a fluir, manchando sus pantalones y sabía que el jutsu que había puesto en ella antes estaba funcionando perfectamente, tal vez incluso mejor que perfectamente. En su mundo, incluso los civiles eran algo resistentes a su técnica ya que tenían chakra, pero parecía que aquí no era un problema. Cuando comenzó a quitarse la ropa, sus manos se deslizaron en su chaleco y sacaron una pequeña tarjeta de llave. Lo deslizó en su bolsillo trasero antes de terminar de tirar del sujetador de Layla. Logs. Fue una hora más tarde que Naruto se encontró mirando a una Layla casi completamente desnuda, con el único artículo de ropa que llevaba ser sus zapatos y medias de tacón alto. Sus ojos estaban completamente acristalados, ajenos al mundo. Sin duda, su mente había sufrido una sobrecarga menor por el placer que le había dado. Jiraiya habría cometido a seppuku si supiera cuán útil podría ser la primera etapa del Rasengan para complacer a una mujer. Después de que la limpió lo mejor que pudo, Naruto agarró la ropa de la mujer aturdida y comenzó a repararla cuidadosamente, deslizando sus bragas, colocando su sujetador sobre sus 2 grandes montículos y recortando los ganchos. Luego vino su camisa, que él abotonó, seguida de su chaqueta y luego su falda junto con el cinturón.
Con cuidado, o con tanta cuidado, Naruto reposicionó a la mujer en el inodoro hasta el puesto que su encuentro sexual había tenido lugar, bajándose las bragas y la falda al mismo tiempo y haciéndolo parecer que se había quedado dormido mientras iba al baño. Con eso hizo Naruto liberó su enge y alcanzó su brazo. Observó mientras sacaba la materia gris y la colocó en su bolsa ninja. Hació rebosar por unos momentos, sacando a ONF de los orbes en su bolsa y mirándola, antes de volver a colocarla hasta que encontró la materia que estaba buscando. Una vez que lo hizo, Naruto colocó la materia en su brazo y dirigió su atención hacia la mujer. Comillas Memory Koken no Jutsu, técnica de reemplazo de memoria, su mano izquierda brilló un azul claro mientras intensaba suavemente su técnica. Él colocó su mano en su frente durante varios segundos antes de que el brillo se calmara y se quitó la mano. Ahora, cuando llegó, Layla asumiría que simplemente se había quedado dormida mientras iba al baño y tenía un sueño muy erótico. Cambiando su materia genjutsu por su materia neutral ninjutsu, Naruto una vez más afectó a su enge, convirtiéndose en una réplica perfecta de Layla. Después de revisarse en el espejo y encontrar su cambio aceptable, hizo una salida apresurada de los baños de la mujer. Una vez más, entrando en el salón de la sala, Naruto echó un vistazo rápido. Solo quedaban unas pocas personas en la habitación, lo cual era bueno, ya que significaba que nadie se acercaría a él. Sus ojos vieron la habitación a su izquierda, que sabía que era la forma de la escalera necesaria para acceder a los niveles de piso más altos. Caminando hacia él, deslizó la tarjeta que había obtenido de Layla a través del control deslizante de la tarjeta, una sonrisa funcionando hacia su cara cuando la pequeña luz roja parpadeó hacia el verde y la puerta se abrió sin protestar. Entró en la escalera y subió las escaleras hasta el siguiente piso, el 60 segundos. Según su información, las oficinas del gobierno de Midgar y la biblioteca de investigación de Shinra deben ubicarse en este piso. Saliendo de la escalera, Naruto se tomó un momento rápido para mirar alrededor del piso en el que ahora estaba ubicado. La biblioteca se separó en 4 habitaciones, cada una de las cuales fue clasificada por un área de investigación realizada por Shinra. Al otro lado de la biblioteca se podía ver una pequeña oficina, sin duda donde se encontraba el alcalde. Naruto entró en la sala de la biblioteca más cerca de él y comenzó a caminar por las islas, su dedo índice izquierdo tocó ligeramente los muchos libros mientras escaneaba los títulos. Se detuvo en un libro etiquetado, Historia de Shinra y rápidamente lo sacó del estante. Cualquier cosa que pueda aprender sobre la compañía en su conjunto solo podría beneficiarlo al final. Naruto pasó varias horas leyendo todo lo que pudo, no estaba demasiado preocupado por ser atrapado, la mujer que había dormido no se despertaría por un tiempo de todos modos, aunque en la posibilidad de que ella ya lo hubiera hecho se metió en un hombre de mediana edad con el cabello callado y un intestino prominente. Durante su viaje de investigación, aprendió mucho sobre el mundo en el que estaba ahora. El planeta en el que estaba ahora estaba compuesto por 3 continentes no identificados, uno en el este, uno en el oeste y otro en el norte. Otras grandes islas incluyen la isla Midel que estaba al sur del continente oriental y parte de una larga cadena de islas, una gran isla boscosa ubicada justo al suroeste del continente oriental, y una larga isla al oeste del continente occidental que es el hogar de Butai, la gente ninja que Aerith le había contado. La mayor parte del mundo tenía un clima templado con grandes llanuras cubiertas de hierba divididas por montañas altas. El área de Carámbano que ocupaba todo el continente del norte estaba formado por una enorme llanura de hielo conocida como el Gran Glaciar. En el extremo norte de la masa terrestre había un cráter gigantesco llamado Cráter del Norte que tenía una cueva en el interior conocida como la Cueva del Norte, que conducía profundamente en las entrañas del planeta. El desierto más prominente estaba en el continente occidental debajo de algo llamado Platillo de Oro. Las marismas se pueden encontrar en el continente oriental frente a la mina Mitril en el área de Grasslands. Era muy diferente de su propio planeta, que sabía que solo estaba compuesto por 2 continentes muy grandes que estaban a varios miles de millas de distancia el uno del otro. Esas personas las naciones elementales donde había vivido, y las tierras occidentales a las que muy pocas personas fueron. Los 2 continentes rara vez se contactaron y el comercio entre los 2 habían sido escasos, por lo que muy pocas personas de cualquiera de los continentes realmente sabían sobre el otro. También aprendió mucho sobre Shinra. Shinra era originalmente un pequeño fabricante de armas conocido como Shinra Manufacturing Works. Cuando descubrieron cómo refinar la transmisión de vida en la energía Mako y convertirla en una fuente de energía eléctrica, explotaron en potencia.
La compañía difundió el poder a todo el mundo, estableciendo reactores Mako en todo el mundo, asumiendo en silencio todos los aspectos del planeta. Con sus finanzas cada vez mayores, comenzaron a expandirse a muchas áreas, incluida la exploración espacial, el desarrollo de armas, etc. A medida que las personas dependían más del poder y los bienes de Shinra, el presidente Shinra, el propietario de la compañía, se convirtió en un autócrata global. Comenzando su propio ejército privado, utilizando Mako Energy para alimentar la clase de soldado de élite y financiar un cuerpo encubierto llamado Turcos, Shinra gobernó con un puño de hierro. Incluso comenzaron a realizar experimentos humanos para crear supersoldados. Cuando la gente de Butai no estuvo de acuerdo con la creación de reactores Mako, Shinra envió a su ejército para abrumarlos y forzar su influencia. Sin embargo, lo que encontró más interesante fue la información que había recogido a Soldier. De su lectura, había deducido que los miembros del soldado se dividieron en 3 clases, primera clase, segunda clase y tercera clase. Los soldados de primera clase fueron responsables de las misiones más importantes, y generalmente más peligrosas. Las clases de segunda y tercera ayudan principalmente a las tropas de Shinra, o los soldados de primera clase o estaban a cargo de misiones menos importantes. Se reclutaron nuevas unidades como tercera clase y las mejores de ellas serían promovidas a la segunda clase, y solo los soldados distinguidos de segunda clase llegaron a la primera clase. Los soldados de primera clase también tenían muchos privilegios especiales, ya que se les permitía usar artículos personales, ropa y equipos y se les daba el derecho de negar las órdenes, suponiendo, por supuesto, cualquier responsabilidad de sus decisiones. Según su lectura, los soldados en sí mismos se consideraban un secreto industrial de Shinra, y para evitar que esta información se filtre fuera de los muros de la compañía, era muy difícil para los miembros del soldado retirarse. Incluso si se les permitiera dejar a Shinra, la compañía monitorearía constantemente sus acciones posteriores. Incluso aquellas personas que creían que habían evadido la vigilancia, Shinra eventualmente las encontraría y las miraría por el resto de sus vidas, y, en el peor de los casos, la compañía los mataría. Según sus lecturas, los miembros de Soldier eran humanos que se sometieron a algún tipo de transformación a través del proyecto Genova, que implicaba inyectar el ADN de una criatura llamada Genova y Mako en una persona cuando se convirtieron en miembro de Soldier. Cuanto más lee Naruto, más disgustado se puso con Shinra. Estas personas le recordaron a los peores villanos que había conocido en su propio mundo. Eran como una combinación de Madara, Kabuto, Orochimaru y Tobi. Lo que es peor fue que esta no era solo una persona, sino una compañía entera de personas, posiblemente millones de personas, todas trabajando para esta horrible compañía. Desafortunadamente, aunque no le encantaría nada más que desmantelar a Shinra, Naruto sabía que no tenía suficiente poder de fuego para eso. Lo único que podía hacer fue proteger a Aerith y asegurarse de que esta compañía nunca le haya tenido sus manos sucias. Con su mente establecida, Naruto comenzó a salir de la sede de Shinra, utilizando una combinación de múltiples Enge y la capacidad de actuar como completamente natural, como si hubiera estado trabajando para esta compañía toda su vida. Muy pronto, el rubio se encontró saliendo de la sede de Shinra y nadie era el más sabio. Logs. Naruto llegó a casa alrededor de 2 horas después. Después de dejar la sede de Shinra, había tomado uno de los muchos trenes que condujeron al mercado de la pared, y luego el sector 5 barrios marginales donde vivían Aerith y su madre. Mientras entraba, cerró la puerta en silencio y subió las escaleras. Tan pronto como llegó al segundo piso, el rubio se detuvo en seco. Su rostro palidando gradualmente. De pie frente a él había una Aerith de aspecto molesto. Estaba impaciente golpeando su pie izquierdo contra el suelo, sus brazos estaban cruzados bajo su modesto busto y tenía una mirada furiosa en su rostro. Estaba claro que ella lo había estado esperando. Lo más probable es que ella hubiera ido a su habitación para despertarlo, solo para descubrir que él no había estado allí. Naruto no tenía dudas de que su amiga y Karga habían recorrido todo el sector 5 barrios marginales y posiblemente varios de los sectores más cercanos a ellos en su búsqueda de él. Oye Aerith, dijo, su mente revisaba posibles excusas que podía usar para escapar sin lidiar con cualquier problema en el que estaba. Desafortunadamente para él, su mente no pudo encontrar nada, ocupado mientras intentaba descubrir cómo esta impresionante joven podría verse tan aterradora. ¿Dónde has estado?, preguntó, el ceño fruncido en su rostro aumentaba. Me desperté esta mañana e intenté encontrarte solo para descubrir que te fuiste.
Esperé 3 horas para ti Naruto, que había estado a punto de abrir la boca, la cerró con un clic e hizo una mueca. Estaba ocupado, dijo evasivamente. No había forma de que le dijera a Aerith lo que había estado haciendo durante las últimas 10 horas. Aerith levantó una ceja. Comillas ocupado. La morena le dio la mirada, una que cada mujer parecía haber dominado a patente. Era el tipo de aspecto que decía: si no me dices qué está pasando, sufrirás un dolor inimaginable o el equivalente a eso. Más o menos hicieron que tus instintos te gritaran decirle a la mujer que te dio que mirar todo lo que has estado haciendo y algo más. Aerith era un poco diferente, pero no menos efectivo. No era exactamente lo peligroso. Si no me dices lo que has estado haciendo, voy a empujar un spork oxidado por tu culo. Afortunadamente para Naruto, la niña en cuestión fue muy dulce y amable para darle esa mirada. Sin embargo, debido a la cantidad de situaciones de vida y muerte, el rubio había enfrentado en su vida, la que actualmente le estaba dando era probablemente aún más efectiva que ese. El que tenía en la cara era un puchero leve, los ojos se abrieron muy ligeramente y su labio inferior apenas sobresalía. Era el tipo de aspecto que decía: si no me dices qué has estado haciendo, voy a estar extremadamente herido y pensar que no te gusto. Realmente, el aspecto era simplemente criminal porque no había forma de que Naruto realmente pudiera contrarrestarlo. Sí, ocupado, asintió con la cabeza, preguntándose qué debería decirle. ¿Por qué fue que podía mentir sin problemas para casi la cara de nadie y ni siquiera estremecerse? Sin embargo, cuando una chica bonita que conocía le dio esa mirada, su habilidad lo dejó. Tanto Mei como Sakura tenían la misma habilidad, y no tuvieron problemas para abusar de ella cuando habían querido algo. Naruto había perdido la cuenta de la cantidad de veces que les había derramado las tripas cada vez que esa mirada entraba en juego. Tal como era, solo el conocimiento de qué decirle a Aerith lo que había estado haciendo haría más daño y luego le impedía revelar todos sus secretos en ese momento. Estaba explorando a Midgar un poco más, dijo Naruto eventualmente, su mente tratando de encontrar una historia adecuada que no sería una mentira absoluta. Después de que esos hombres intentaron capturarte, sentí que sería una buena idea si supiera más sobre la ciudad. De esa manera puedo usar el terreno para mi ventaja. Fue una explicación plausible, y algo cierto. Durante su tiempo en la biblioteca había encontrado un mapa y lo usó para memorizar gran parte de la ciudad. Sucedió que su exploración no se había realizado en Midgar, sino en la biblioteca ubicada en la sede de Shinra. Comillas. Entonces me dejaste en esta casa, para explorar la ciudad, preguntó con un puchero. Comillas. No podría haberme llevado contigo. O al menos dejé una nota para no preocuparme a la mitad de la muerte. Bueno, cuando lo pones así. Naruto se sintió rápidamente usando tierra mientras Aerith continuaba dándole la mirada. Sus hombros se desplomaron ligeramente cuando comenzó a darse cuenta de que solo habría algunas maneras de resolver su pequeño dilema. Mira, te lo compensaré de alguna manera, dijo. Haré lo que quieras por el resto del día. Aerith hizo que Naruto se retorciera durante varios segundos más antes de sonreírle. Caminando hacia él, la morena se aferró suavemente a uno de sus brazos, ambos se deslizaban alrededor del apéndice mientras continuaba caminando. Naruto se vio obligada a seguirla mientras salía de la casa. Bueno, había una película en el plato superior que salió hace unos días que quería ver. LGNS. Los vientos feroces y la nieve continuaron cayendo, los vientos crearon un aullido similar al de una bestia enojada en el pequeño puesto avanzado abandonado. Si hubiera alguien lo suficientemente desagradable como para quedar atrapado en esta tormenta, seguramente perecerían, congelados por la intensidad del frío. Modeoheim, una vez que un puesto avanzado de Shinra se ubicó a varias millas al sur de Iziklein, no era nada más que una tumba abandonada de cabañas de troncos y construcciones de metal. Originalmente, un puesto avanzado creado cuando los científicos e ingenieros de Shinra se reunieron en modo Rabine para la extracción y experimentación de Mako que no podían permitirse el lujo de dejar que el público viera, todo el complejo estaba ubicado en un barranco y cercado para evitar que los intrusos ingresen sin que las personas adentro supieran sobre eso. Ahora no había nada. Solo los edificios vacíos y el frío helado. Drake Kanik, uno de los pocos soldados de primera clase que quedaron en el mundo después del incidente con Sephiroth, miró a su alrededor el puesto de avanzada abandonado con intensos ojos mejorados de color verde azulado. El viento aulló en su oído, nieve que no prestó atención a golpear su rostro. A su lado, 6 soldados de Shinra se pararon juntos, temblando del frío. Los miró, luego comenzó a emitir comandos. Varios oficiales han sido asesinados en los últimos meses.
Sinra Intelligence ha informado de avistamientos de un hombre desconocido que viene a Iciclein desde esta área, y piensan que es él. Quiero que todos ustedes se extiendan en parejas, ustedes dos, señaló a la pareja más a la izquierda. Será el escuadrón Delta, ustedes son Alfa y ustedes dos son Beta. Mientras estés allí, quiero que mantengas tus ojos y oídos abiertos y tu dispositivo de comunicación instalado en todo momento. Salga. Los soldados de Sinra los hicieron, se ramifican en pares de dos y se separaron de cada grupo mientras se movían más profundamente en el puesto avanzado abandonado. Drake esperó durante varios minutos antes de presionar una mano en la pieza de comunicación en su oído. Todos los grupos, informan. Delta Squad, informando. Acabamos de llegar al almacén de almacenamiento en el lado occidental del complejo, sobre. Escuadrón Alfa aquí. Estamos llegando a un cobertizo de almacenamiento junto a la entrada de las minas de excavación de Mako, sobre. Escuadrón Beta. Acabo de llegar al almacén de almacenamiento del este, más allá. Quiero que Delta y Beta revisen el interior de los almacenes. Beta, ¿esperas hasta que se dan más órdenes? Por encima y fuera. Drake recibió un coro de afirmativas de su oído y devolvió su mano a su posición normal. Sus ojos escanearon su entorno con las habilidades de observación que solo alguien que había estado en una guerra ganó. Después de haber servido en la guerra contra Butai con distinción, Drake era un miembro experimentado de Soldier, aunque no había estado tan distinguido como Sephiroth, Angel o incluso Zack. Por otra parte, tampoco se había involucrado en el asunto de Génesis que tampoco había servido a todos. Los ojos infundidos por Mako se encontraron mirando la gran estructura del sitio de excavación. El metal desgastado y oxidado se congeló con un aguanieve helado, la pintura se había desgastado hace mucho tiempo, haciendo que todo el complejo pareciera que la madre naturaleza había decidido tratar de deshacerse de ella con sus vientos congelados. Mientras caminaba más hacia el puesto avanzado, se detuvo. Los ojos de los Drakes dispararon hacia el techo del almacén oriental, un ceño fruncido que se cruza con la cara. Después de una segunda o dos miras tutadas, sacudió la cabeza y la llevó de vuelta al nivel del suelo. Podría haber jurado que acaba de ver a alguien. Decidiendo registrarse en sus tropas, Drake levantó una mano de regreso a su oreja. Comillas, has encontrado algo. Esto es Alfa. No hay movimiento cerca del sitio de excavación, más allá. Beta. El almacén está completamente vacío, salvo un poco de maquinaria congelada sobre. Delta Squad. Lo mismo aquí, no, espera. Veo el movimiento. Sí, ¿qué demonios? Alarmado, Drake comenzó a ladrar comandos. Comillas, ¿qué es? ¿Qué ves? Informe. Comillas, es un hombre. Está corriendo por el techo. ¿Cómo diablos está aquí haciendo eso? Oh, mierda. Solo tiene a Jansson. Simplemente cortó su maldita cabeza con un solo swing. No puedo. En ese momento, se produjo una fuerte explosión sobre donde se informó que estaba el escuadrón de Delta. Los ojos de los Drakes se volvieron, ensanchándose mientras veían la gran gota de llama que se extendió por el cielo, formando una nube básica de fuego y humo. La mano en su oreja estaba aumentando su presión en el dispositivo. Comillas Delta. Sal de allí ahora. Repito. Retire y me reagrupo con Alfa. Coma. Comillas Delta. Estático. Drake se tomó un momento para jurar antes de dar comandos al resto de su unidad. Escuadrón Alfa, quiero que permanezcas en posición. Acuéstese e intenta no ser visto. Beta, me dirijo al almacén donde perdimos Delta. Quiero que te dirijas allí también. Comillas. No esperó a que los dos escuadrones respondieran mientras corría hacia el almacén occidental, su mano agarrando la espada larga estándar atada a su espalda. Drake corrió a través de la nieve a un ritmo que pocos humanos podían igualar en las condiciones climáticas actuales, quedaron huellas pesadas cuando se movió, solo para estar cubiertos poco después con más nevadas. Muy pronto, dobló la esquina que le daría una línea de visión directa a la construcción de las últimas coordenadas conocidas de Delta. Santo, joder. Y rápidamente se quedó acechado, su mente tambaleando por la conmoción. Toda la pared delantera del almacén, y al menos un tercio del techo desaparecieron. Las marcas de Singe, el metal fundido y el vapor que se elevan de la estructura le hacen saber que cualquier ataque que se haya lanzado aquí había sido poderoso. Parecía que alguien había usado un ataque de Firaga, o posiblemente incluso un destello. Y allí, acostado en el suelo a unos metros de Drake, estaba una de sus tropas. La mayor parte de la ropa del hombre se había quemado, la armadura que llevaba se derritió más allá del reconocimiento ya que el líquido ahora rojo quemó un agujero directamente a través de su piel.
Su carne estaba cubierta de quemaduras de tercer grado, con la mitad de su rostro derretida, su brazo derecho faltaba con la herida cauterizada y una gran parte de su torso no era más que una amalgama de carne derretida. Mientras Drake caminaba hacia el soldado, uno de los soldados detrás de él se volvió verde debajo de su casco, mientras que el otro arrojó lo que quedaba de su almuerzo, manchando la nieve blanca. Drake se arrodilló, mirando al soldado claramente muerto. A pesar de sentir un aumento de la ira en él al ver a una de sus tropas asesinadas de una manera tan brutal, luchó y trató de estudiar el ataque desde un punto de vista objetivo. La magia, porque era claramente que y no algún tipo de explosivo, usado fue impresionante. Aún más de lo habitual, ya que Drake podía ver que su soldado había sido golpeado indirectamente con el ataque, en lugar de frente. Si bien no podía decir con certeza, ya que no había visto el hechizo de cerca, estaba seguro de que si cualquier hechizo hubiera logrado golpearlo, en lugar de ser golpeado por una simple reacción, el ataque habría desintegrado su cuerpo. Mirando hacia el almacén y encontrándolo vacío, salvo por los restos sin cabeza de su otra tropa, Drake se puso de pie y le puso una mano sobre la oreja. Escuadrón Alfa. ¿Ha habido algún movimiento cerca de su posición? Estático. Comillas ustedes dos, sígueme Drake ordenó. Sorprendido, dos miembros del escuadrón Beta lo hicieron para seguirlo mientras el soldado de primera clase se abastecía. En realidad, podrían haber considerado correr, ya que parecía que se dirigían hacia el peligro, pero teniendo en cuenta que estaban con un miembro de Soldier, sintió que probablemente era más seguro que si intentaban correr. Cuando Drake llegó a la entrada de los sitios de excavación, inmediatamente encontró a uno de los miembros del escuadrón Alfa. Sus restos, de todos modos. El hombre parecía haber sido asesinado con un arma de proyectil de algún tipo. Arrogándose, Drake extendió la mano y arrancó el objeto de metal brillante que se había alojado en el cuello de los soldados. Parecía una estrella de 4 puntas. El arma brillaba y brillaba en el día frío, reflejando el granizo de la nieve y los draques, su propia cara cicatricada en su superficie pulida. Reconoció el arma. Como pudo o no. Drake había luchado en la guerra con Butai, se había enredado con las fuerzas Gutas que se habían especializado en sigilo y asesinato. El llamado ninja. Esta arma, también conocida como Shuriken, había sido uno de sus proyectiles de largo alcance preferidos. Pero, ¿qué podría significar esto? ¿Era esta persona, que acababa de matar a sus tropas con impunidad de la ninja de Butai? ¿Un ninja pícaro para venganza? ¿Cómo podría ser eso? ¿Y por qué ahora? La guerra contra Butai había terminado hace más de 4 años. Cualquiera que sea el caso, Drake sabía que no obtendría ninguna respuesta simplemente parado allí. Mirando a su alrededor al último miembro del escuadrón Alfa, Drake no pudo encontrarlo. Sin embargo, detectó un rastro de sangre en el suelo, que conduce dentro del sitio de excavación. ¿Una trampa? Solo había una forma de averiguarlo. Parece que somos los últimos que quedan vivos, comenzó Drake, de retroceder y dirigiendo su atención a sus 2 tropas restantes. Señaló al de la izquierda, quiero que salgas de este puesto avanzado. Establezca comunicaciones de largo alcance y transmitir lo que hemos encontrado a la sede. Tú te irás conmigo. Parece que así el hombre podría ser un soldado de Butai con rencor, por lo que deberemos ser cautelosos. Las 2 tropas restantes hicieron lo que se les dijo. El Drake más cercano se movía con él cuando entró en la mina de excavación, mientras que el otro corrió hacia la salida de la base. A medida que su visión se filtró en la oscuridad, Drake lanzó y mantuvo un hechizo de fuego básico usando la materia ubicada en su espada. La brillante llama flote sobre su mano y encendió el camino delante de él y su tropa mientras se movían más profundamente en el túnel. El suelo estaba resbaladizo, es glaseado con hielo, lo que dificulta mantener el equilibrio. Varias veces el soldado casi se cayó mientras intentaba mantenerse al día con Drake, cuyos largos y poderosos pasos lo ayudaron a mantener el equilibrio. Pronto llegaron al interior del eje de la mina. Era una vía grande que conducía más a las profundidades del planeta. Grandes tuberías de metal sobresalían de las paredes, girando y moviéndose hacia abajo siguieron el túnel más profundamente hacia el planeta. En el centro del Mineaf, se encontraba una gran estructura de metal, un taladro de proporciones masivas que cayeron hasta ahora, era imposible ver el final. Oxidados sobre vigas de acero eran todo lo que impidió que la gente cayera en el abismo oscuro y turbio. En el centro de la habitación estaba el último oficial. Cuando Drake se paró sobre el cuerpo, notó los ojos abiertos y asustados del hombre. Su boca estaba abierta en estado de shock, congelada allí como por el frío. Helado sobre la sangre goteaba desde los lados de su boca,
y el agujero de hendidura se perforaba directamente a través de su cuello, probablemente por algún tipo de arma de espada. Una katana de algún tipo. Tal vez. Volviendo su atención para encontrar al culpable que mató a sus hombres, Drake siguió adelante, con cautela, una mano en su espada y sus ojos escaneando cada centímetro de la plataforma cuando comenzó su descenso, usando las escaleras a su izquierda. Detrás de él, el soldado Sinra sostuvo su rifle automático en un agarre inestable y tembloroso. Muy pronto, habían llegado al final, un ascensor básico condujo más abajo hacia las profundidades de abajo. Drake deslizó la cerca de metal abierta, el acero gimiendo por el uso repentino. Entró y se volvió para mirar a su tropa, señalando por él. El hombre salió, pero asintió e hizo lo que lo contó, entrando en el ascensor con él. Al presionar el botón de un lado, Drake observó cómo la cerca se cerraba con un grito de rejilla. Entonces el ascensor comenzó a moverse. Descendieron, las paredes pasaban en borrón. Drake comenzó a tomar varias respiraciones profundas y estables, preparándose para lo que probablemente era una confrontación sangrienta. Cuando encontró su centro, se volvió para mirar a su última tropa. Quiero que permanezcas varios pies detrás de mí. Atraeré a nuestro enemigo y vas a descargar todo lo que tienes sobre él. ¿Entendido? Comillas, señor. La tropa, aunque asustada, se hizo corazón en sus capitanes de confianza y firmeza. Al llamar la atención, le dio un saludo rápido al soldado de primera clase. El ascensor se detuvo. Drake y el soldado Sinra salieron del pequeño compartimento, entrando en la habitación más grande y ennegrecida delante de ellos. Era casi imposible saber qué tan grande era la habitación, la mayoría de las luces habían dejado de funcionar hace mucho tiempo, dejando grandes brechas de negro puro en muchas áreas. Drake levantó una mano a la espada en su espalda, sabía que necesitaría ser cauteloso. Un sonido extraño llegó a sus oídos. Un silbido suena como el de 1000 pájaros chirridos. Los ojos de los Drakes se abrieron cuando varios cientos de luces azules descendieron hacia él. No sabía qué eran, pero Instinct le dijo que no quería ser golpeado por ellos. Se salió del camino, esquivándolos por un buen margen. El soldado con él no tuvo tanta suerte. Casi una docena de luces azules habían perforado su cuerpo, sobresaliendo en varios lugares mientras el rayo azul le atendía. El espasmo, la tropa Sinra cayó al suelo, su temblor se volvió cada vez más errático y violento hasta que de repente se detuvo, muerto. Drake podía ver las extrañas luces azules más claramente, ahora que estaban más cerca. Parecía que alguien había tomado el hechizo del trueno, lo superó con mucha carga, luego lo condensó en cientos de agujas en miniatura. Que debería ser imposible, por supuesto. Nadie, ni siquiera el gran Sephiroth mismo había podido modificar la magia de materia, y nadie podía usar magia sin materia. Entonces, ¿qué tipo de magia era esta? Los instintos volvieron a entrar, y Drake rodó por el suelo justo a tiempo para esquivar el deslizamiento de una katana, cubierta de electricidad azul. Se cortó por el piso con impunidad, cortando la rejilla de metal donde había estado en pie segundos antes. Drake se puso de pie, tirando de su espada y moviéndose hacia una postura lista. Solo entonces tuvo un buen vistazo a su oponente. Era hombre. Era alto, con cabello negro desordenado, piel pálida y ojos carmesí con un patrón extraño que nunca había visto antes. Llevaba una camisa blanca, se abrió hasta su estómago para revelar ninguna armadura de ningún tipo, un par de pantalones negros, sandalias sobre sus pies y un arco púrpura atado alrededor de su cintura, tal vez una faja. «No te pareces a ningún mutai que haya visto», dijo Drake, reduciendo los ojos. El hombre no respondió, sino que eligió cargar hacia adelante. Drake se preparó para defenderse mientras el hombre se acercaba cada vez más, levantando su espada para protegerse cuando el katana, el extraño hombre de ojos rojos, poseía cortados. Normalmente, tal ataque se habría bloqueado fácilmente, entonces Drake podría haber usado su fuerza mejorada de Mako para sacar al hombre del equilibrio y terminarlo con un golpe de matanza. Normalmente, esta batalla no habría terminado tan rápido. Drake se sorprendió cuando Blue Lightning enciende a lo largo de la katana del hombre. Se cortó a través de su cuchilla como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, el metal se calienta y se derritió en segundos antes de que la punta más grande cayera al piso con un ruido. Drake estaba tan sorprendido que dudó por una fracción de segundo. Esa fracción de segundo le costó. Fueron solo los instintos los que lo hicieron intentar saltar hacia atrás cuando el hombre extraño lo cortó nuevamente. Sin embargo, había estado frenando en reaccionar y el hombre demasiado rápido.
El corte no solo talló una herida profunda en la placa del pecho, el rayo se derritió a través de la armadura y se cortó profundamente en su carne, además de enviar miles de voltios de electricidad a través de sus nervios. Drake cayó de rodillas, con un rayo sobre su cuerpo en chispas erráticas. Se encontró incapaz de moverse, y lo último que vio fue un par de ojos rojos demoníacos, 3 tomos girando hipnóticamente en cada uno, antes de que una katana descendiera y cortara la cabeza limpia. Algunas personas han estado preguntando sobre las restricciones que he puesto en las habilidades de Naruto, y si todavía tenía ciertas o no, como su manipulación de chakra, invocación y kurama. Quiero asegurarles a todos que estas preguntas serán respondidas en la historia, ya que son importantes para su desarrollo. Sin embargo, no te lo diré en este momento porque si lo hiciera, arruinaría la historia.